En este video les mostraremos cómo realizar una palpación de ciertas estructuras anatómicas, como algunas vértebras, la escápula y algunas articulaciones. Esto lo haremos tomando como referencia y para guiarnos ciertos puntos claves del cuerpo. Para iniciar la palpación, primero debemos diferenciar las vértebras cervicales de las torácicas. Para esto debemos posicionar anatómicamente la cabeza y situar desde el dedo índice o segundo dedo hasta el dedo anular o cuarto dedo sobre las vértebras cervicales, donde a la altura del ángulo de la mandíbula nos encontraremos con C2. Una vez posicionados los dedos sobre las apófisis espinosas de las vértebras, se debe mover la cabeza hacia posterior. El último segmento que se profundiza es C6. Tiene que ser un movimiento pasivo y no activo, porque al ser activo, se activaría la musculatura extensora del cuello y se vuelve mucho más complicado lograr palpar de forma correcta. Luego, posicionándonos sobre C6 con los mismos 3 dedos anteriores, pero ahora en una forma horizontal, como siguiendo la línea de las clavículas, pero hacia posterior, hacemos una inclinación hacia el lateral de la cabeza y sentiremos la rotación de las apófisis espinosas. El último segmento que produce rotación es C7. Por debajo de ella le siguen las vértebras torácicas, desde T1 hasta T12. Una vez identificados los segmentos vertebrales, se podrá reconocer la posición aproximada de la escápula, donde la espina de la escápula se encontraría a la altura de T3 y el ángulo inferior a la altura de T7. Para identificar la escápula con mayor precisión, se deberá mover el brazo en una rotación posterior, generando una retracción de la escápula, donde predominará el ángulo inferior y el borde medial. La escápula presenta un borde lateral y un borde medial. Por debajo nos podremos encontrar con el ángulo inferior y por arriba con el ángulo superior. La espina de la escápula delimita la fosa infraespinosa y la fosa supraespinosa. Si seguimos con la espina hacia medial nos encontraremos con el acromion. Por delante se encontrará la apófisis coracoides. Al llegar hacia el ángulo superior, se podrá palpar la zona y se identificará la espina de la escápula, que se encuentra a la altura de T3 aproximadamente. De esta forma, logramos palpar de mejor manera las principales estructuras de la escápula. Si continuamos palpando la espina de la escápula desde medial hacia lateral, nos encontraremos con el acromion, que formará dos V cortas, una hacia un lado medial y otra hacia lateral, formando así la articulación acromioclavicular. Si observamos la escápula por anterior nos podemos encontrar con la apófisis coracoides. Sobre esta nos encontramos con la articulación acromioclavicular, donde se articula el acromion y la clavícula. Otra estructura importante es la cavidad glenoidea, donde se articula la cabeza del húmero. Al continuar palpando hacia anterior y hacia medial, se logrará identificar la clavícula y el esternón, formando así la articulación esternoclavicular. Una vez señalada la clavícula, se deberá palpar por el borde inferior de esta, hasta sentir una especie de punta en la zona más medial. Para diferenciar ambos tubérculos, se debe hacer una rotación pasiva hacia medial y lateral. Cabe recordar que si observamos la parte proximal del húmero, nos encontraremos hacia medial con su cabeza, la cual articula con la cavidad glenoidea. Hacia lateral nos podemos encontrar con el tubérculo menor y el tubérculo mayor. Entre ambos también nos encontramos con el surco intertubercular. Luego de haber identificado los tubérculos al momento de la rotación, se logra percibir que el tubérculo menor se desliza por los dedos. La apófisis coracoides se encuentra al lado lateral del tubérculo menor
y por debajo o borde inferior de la clavícula. Al momento de palpar se sentirá una protuberancia, la cual al ser tocada a la persona le podría producir malestar o dolor. Hacia el lateral, por la altura del hombro, podemos identificar la inserción del músculo supraespinoso, que al momento de palpar se deberá hacer rasgando con el dedo medio sobre el dedo índice,